les pido por favor que abran su Biblia en Efesios 4:17. Vamos a leer unos versículos para dar inicio y vamos a leer del 17 al 32. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento enternecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, a los cuales desde que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está vaciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creando según Dios en la justicia, santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros, como también Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aleluya, aleluya. Les contaba que el tema a compartir es ética y valores ministeriales. Y quiero darle la definición de lo que es ética. La palabra ética tiene un vocablo griego que se define como carácter. Ética es la parte de la filosofía que trata la valorización moral de los actos humanos y es un conjunto de principios y normas que regulan las actividades humanas. Es la ciencia de la moralidad, entendiéndose por moralidad el conjunto de juicios que la gente hace referente a lo que es correcto o incorrecto, bueno o malo en las relaciones entre individuos, diciendo que la ética tiene como objetivo orientar a las personas a fin que sepan cómo pueden proceder para que su vida sea correcta, especialmente en las relaciones entre el bien y el mal. Esto es la definición de lo que es ética. La primera vez que yo escuché la palabra ética, estaba joven y estaba trabajando. Sigo joven, ¿verdad? Pero hace muchos años, lo que le quiero decir. Y recuerdo que esta persona, cuando refiriéndose a la ética, me decía, Eduardo, no es ético hacer eso. Él se refería a de que estamos trabajando y había una persona que le había quitado el trabajo a otra persona. Y entonces él me decía, Eduardo, no es ético hacer eso. Porque él es el patrón de él y él no tenía que haberle quitado el trabajo. Entonces, esa fue la primera vez que yo escuché la palabra ética en lo que es el mundo secular, en lo que es lo secular. Y en una ocasión a mí me tocó vivirlo. Estaba yo trabajando en la compañía a la que pertenecía en ese tiempo, tal vez algunos 25 años atrás, 20 años atrás tal vez, y una persona me decía, Eduardo, ¿crees que podrías tú tomar este trabajo y que ya tu patrón ya no lo continuara y tú lo pudieras hacer?
Lo que aquella persona pretendía con eso era pagar menos, ¿verdad? Porque la mano de obra de los latinos es más barata que la mano de obra de un americano. Entonces recordaba yo lo que decía aquel hombre, que aquel consejo que me había dado: Eduardo, no es ético hacer eso. Y yo le decía: no lo puedo hacer, porque no es ético hacerlo. Alguien me había enseñado lo que era la palabra ética, no lo entendía. Ahora, con esta enseñanza, hermanos, que he estado estudiando, preparándola para que la estudiemos juntos, me recordaba de esa vivencia mía. Hay cosas que nosotros sabemos que no es ético hacerlo. Encontramos en la Biblia a José, cuando iba a ser seducido por una mujer, que era la mujer de su patrón. Él salió huyendo y dijo: en mi casa no me han enseñado así. ¿Qué hizo José? Huyó, corrió de aquella acción que estaba por cometer. Una vez nuestro pastor dijo algo, y se los comparto porque a veces nosotros podemos espiritualizar todo lo que nosotros hacemos. Dijo nuestro pastor en una reunión de liderazgo, decía él: ¿qué pasara si a alguien le tocara vivir lo que José vivió? Caer en la tentación por una mujer y saber que no es bueno hacer eso. Muchos dijeron: yo entro en ayuno, dijo uno. Yo oro, dijo otro. Y comenzaron todos a espiritualizar, y el pastor dijo equilibradamente, hermanos, y esto nos puede ayudar a muchos, ayudó a lo que es el sentido común. Dijo el pastor: salir corriendo como corrió José. A veces nosotros podemos espiritualizar todo, pero José dijo: en mi casa no me han enseñado así. Entonces quiere decir que hay un aprendizaje que nosotros debemos de tener y debemos de aprender. ¿A dónde? En nuestra casa. Muchos tal vez en nuestra casa, en nuestra familia, tal vez no aprendimos, tal vez no nos enseñaron, tal vez papá y mamá no se dieron cuenta que no enseñaron muchas cosas. Y tal vez no aprendimos ahí. Pero estamos en una casa que ahorita nosotros estamos aprendiendo a vivir. Entonces, como definición de lo que era la ética en el mundo secular, les leía la primera parte. Hoy les voy a leer lo que es la ética en el mundo de la iglesia, se podría decir, la ética cristiana, si lo podríamos decir de esa manera. La ética cristiana, en cambio, la ética cristiana es la ciencia de la conducta humana tal como la determina por la conducta de Dios. Oiga bien, se lo repito otra vez por si usted lo quiere anotar. En cambio, la ética cristiana es la ciencia de la conducta humana tal como está determinada por la conducta de Dios. Entonces, cuando hablamos de ética cristiana, estamos pensando en la conducta que se debe observar en el cristiano en todo momento y en toda circunstancia. Y quiero buscar un versículo bíblico. Y si vamos juntos a 1 de Pedro 14 al 16. Este versículo, hermano, lo tomé porque en realidad yo pienso, y tal vez usted lo va a compartir conmigo, esto éramos muchos de nosotros antes de haber llegado al Señor. Tal vez antes, como les decía, no hubo alguien que nos instruyera en lo que era lo bueno y lo malo. Si la ética es la ciencia que estudia entre la conducta del ser humano, entre lo bueno y lo malo, entonces, pero si nadie nos enseñó eso y aprendimos a como fuera, aprendimos a ganar haciendo trampa, aprendimos a hacer las cosas a nuestra manera, como dijo, recuerdo en la escuela, estaban golpeando a un niño y el niño agarró una piedra y le tiró la piedra a su compañero. Recuerdo, estaba pequeño yo, y dijo: voy a hacer lo que sea, pero no me va a golpear. Dijo, él iba a ganar, no importaba cómo iba a ganar. Entonces, tal vez nosotros aprendimos de esa manera, pero llegamos a Jesucristo. Y esta es la diferencia cuando llegamos a Cristo. Primera de Pedro, del 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia,
sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Y lo invito a que retroceda un poquito donde dice como hijos obedientes. O sea que nosotros debemos de ser obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais. O sea que había una manera antigua, como leímos en Efesios, una manera antigua en la que nosotros vivíamos, en la que ya no vamos a vivir. Y eso es lo interesante. Y quiero decirle una lista. Saqué una lista de faltas de ética, las más comunes en el ministerio. Y les voy a hablar de unas. Y luego vamos a regresar a este versículo. Dice una, falta de integridad. Oiga bien, tanto en la enseñanza como en el trato con los demás. La integridad como en la enseñanza, como en lo que nosotros enseñamos, hermanos. Como que lo que nosotros vamos a enseñar, que todo lo que nosotros enseñemos sea basado en la palabra de Dios. Que nunca sea, hermano, a lo que yo pienso, a lo que yo creo. Y es por eso, en estos seminarios, oiga bien, donde yo aprendí, me tocaba enseñar, dar una clase sobre la introducción al Antiguo Testamento. ¿Cuánto aprendí en esa clase que yo era el que tenía que compartirla, que enseñar? Y aprendí tanto, hermano. Nosotros debemos de saber que nunca dejamos de aprender. Siempre nosotros tenemos que aprender para poder enseñar. Ahí aprendí, hermanos. Ahí aprendí que nosotros no podemos dar nuestro punto. Tal vez sí podemos hablar de nuestro testimonio, pero en la palabra de Dios, hermanos, no podemos cambiar lo que está escrito en la palabra de Dios. Debemos de ser íntegros con eso, en la enseñanza. Como en el trato con los demás, les decía. Falta de un verdadero espíritu de servicio. Les cuento, yo conozco muchos hermanos que tienen un espíritu de servicio que yo admiro, que tienen un amor para servir que yo admiro. Mi ejemplo, hermano, mi ejemplo de servicio fue mi madre. Oiga bien, mi madre desde que comenzó a servir en la iglesia, yo tenía 4 años, hacía la limpieza. Ella hizo la limpieza hasta que perdió sus fuerzas y ya fue una señora, se vino para acá ya señora y anciana. Pero ella en nuestro país, El Salvador, fue un ejemplo de servicio. ¿Qué pasó? Me heredó eso. Hoy, hermanos, ella me enseñó eso, entonces aprender a servir. Pero muchas personas, les cuento, muchas personas no les gusta servir en la obra de Dios. Nosotros servimos al Señor, no servimos a ninguna persona, pero trabajamos con personas. Qué bonito es eso, ser obedientes a Dios. Pero Dios nos ha puesto a trabajar con personas. Debemos ser obedientes a las personas que el Señor ha puesto. Y tener ese compañerismo entre hermanos. Falta de respeto por otros ministros y ministerio. La falta de respeto, hermano, a los ministros. A otros ministerios, hermanos. Eso, no es bueno hablar de ministros, de los que predican la palabra de Dios, porque ¿quién va a juzgar al siervo ajeno? Son siervos de Dios. No podemos juzgarlos. Hay muchas críticas, hermanos, en la internet, y a veces nosotros nos metemos a eso y nos metemos en esos casos, hermanos, de personas que están criticando a los ministros. No somos nosotros. Nosotros, la cizaña se confunde, hermano, la cizaña se confunde con el trigo. Y dice que ¿quiénes son los encargados de arrancar, hermanos, la cizaña? Los ángeles, no nosotros. Al final de los tiempos, los ángeles van a separar para un lado la cizaña, hermano, y para otro lado el trigo. Entonces nosotros nos debemos de encargar, hermanos, de ser bendición para el ministerio donde Dios nos ha plantado. Debemos de orar. Mire, esa oración es bien importante y lo invito a que usted le diga de esa manera a Dios: Señor, ayúdame a ser de bendición para el ministerio donde tú me has llevado. Le digo yo a mis hijos, le digo, tan pequeñitos, pero trato de enseñarles, le digo: Josuecito, usted debe de ser de bendición en la escuela. Si usted mira que hay compañeritos, que otros están molestando, usted trate de ayudar, de ser bendición. Si ellos no conocen de Dios, ore por ellos, aunque ellos no sepan. Entonces lo mismo, nosotros debemos de ser bendición a donde Dios nos ha llevado, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en el ministerio, donde nosotros estemos, hermanos. Entonces les decía, el falta de respeto a otros ministros y a ministerios. Entonces no debemos de faltar el respeto a las personas, sino de ser de bendición. No ser personas de palabra, que nosotros, hermanos,
pongamos nuestra palabra y no cumplamos. Entonces, otro ejemplo es prometer y no cumplir. Impuntuales, oiga bien, ¿cuántos luchamos por la puntualidad? ¿Cuántos luchamos por la puntualidad? Y ser impuntuales es antiético, hermano. No está en la lista de faltas de ética, de alguien que no tiene ética. Falta de interés por aprender o capacitarse. Y qué bonito, ¿verdad? Porque usted está aprendiendo y se está capacitando. El no tener interés para capacitarse. Imagínense qué interesante esto. El no tener interés para capacitarse. Así nosotros ahorita yo los felicito a cada uno de ustedes por el interés que tienen de capacitarse para poder ser ministro y tener, hermanos, ese material para poder enseñar. Hacer excepción de personas. Especialmente cuando hacemos, hermanos, preferimos a las personas que tienen dinero y desechamos a aquel que no tiene. El abuso de poder. Usted conoce eso, el abuso de poder. Cuando a alguien le dan el poder y la autoridad en el trabajo y abusa de las personas. Eso en lo secular. Abusa de las personas, es jefe y maltrata a las personas. Pide de mala manera a las personas. Si somos jefes debemos de aprender a pedir a las personas, hermano. Aprender eso, qué bonito. ¿Y a dónde lo aprendemos? No, nos enseñaron a que se gritaba. Nos enseñaba a que con insultos se pedía. Pero llegamos a Cristo, leímos en Efesios y también, hermano, estuvimos leyendo en Romanos, parece que fue, que estuvimos leyendo, en Primera de Pedro, 1:14 estuvimos leyendo que ya no vamos a ser como antes éramos. Que hoy decía el versículo, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías. Entonces debe de haber un cambio. Muchas veces nosotros espiritualizamos todo eso, fíjese, y esperamos que venga como Él solo que llegue y que ni cuenta nos demos que llega. Qué bonito es eso. Y les cuento, el Espíritu Santo se encarga de eso, Él nos transforma. Yo no sé si usted ha vivido eso, pero hay muchas cosas, hermano, que yo no tenía la capacidad de hacerlos y el Espíritu Santo me los dio. Y me los dio milagrosamente, la capacidad para hacer cosas que yo no tenía. Ahora me dejó otras con las que yo tengo que trabajar y lidiar todos los días. Y que yo debo de recordarme lo que dice la palabra de Dios, porque no puedo y me cuesta y tengo que decirle, Señor, ayúdame, dame la necesidad. Entonces encontramos, hermanos, como dice la Biblia, encontramos que debemos de ser obedientes y que no nos conformemos a los deseos. Oye bien, que antes teníamos. O sea que hay deseos que vamos a lidiar y vamos a pelear, pero vamos a tratar de ser como nos dice la palabra de Dios. Entonces, quedamos en abuso de poder, la mentira. Oiga bien, la mentira, una mentirita chiquita, traigámoslo a nuestro ministerio. Una mentirita chiquita a nuestro ministerio, ¿verdad? A lo que nosotros hacemos, las células. Muchos aquí son líderes ya, o tal vez les ha tocado llenar un sobre. Hermano, llene el sobre de la célula. ¿Cuántos pongo? Llegaron 5. Ponga que venimos 8. Entonces, oye bien, para verse en un reporte bien, no está malo, llenamos el reporte. Hermanos, no llenemos, si usted ya estuvo en una célula, para no alterar los reportes, no vaya a poner que llegó a la otra como invitado. Vamos a poner como sí llegó, pero no lo vamos a poner en el reporte porque entonces estaríamos poniéndolo 2 veces en el reporte. Pero viene y dice, hermano, pongámoslo y lo pone. O tal vez dice, no voy a hacer como que no, solo lo cuento. Ya sé que no lo debo poner, pero lo pongo. Entonces, mentiritas pequeñas. En el ministerio, mentiritas pequeñas como mentiras grandes. Oiga bien, le voy a hablar de una bien importante. Cuando nosotros oramos, hermanos, por las personas, a mí me ha tocado vivir que las personas piden que aquella persona no vaya a morir por la que estamos orando. Dígame, hermano, si va a morir. A veces uno no sabe, hermano. Uno llega a orar por las personas, pero muchas veces uno no sabe. Uno quisiera con el deseo que uno tiene, hermano, que las personas cambien. Uno le pide a Dios, pero hay procesos que Dios tiene personales con las personas. ¿Y cuántos no oraron por mí para que mi vida cambiara? Y tal vez se desilusionaron cuando mi vida no cambió. Pero de repente el Señor me llevó a un lugar donde las personas oran por mí, mi vida cambia. ¿Qué sucedió con los demás? ¿No estaban los demás orando fielmente con Dios? Sí, pero Dios me traía en un proceso y Él sabía cuándo el Señor me iba
a sacar de ese lodo cenagoso. Entonces muchas veces eso pasa con las personas. Dios tiene un propósito con cada persona. Cuando se enferma, muchas personas, mire, escuché a una persona decirme esto. Me dijo esto. Esto es íntimo, se los comparto. Mi madre está en el hospital ahorita, le dio un derrame cerebral y se encuentra ahí. Mi hermanita, que quiero mucho, me decía esto: Eduardo, Dios nos tiene en juicio, me dijo. Cuando me dijo eso, hermano, a mí me sorprendió y le digo, ¿por qué pensás así? Porque mira, mi mamá cayó con derrame cerebral, mis hijos están con COVID. Entonces le digo, hermanita, pero nosotros nos enfermamos. ¿Por qué vamos a meter nosotros que estamos en juicio? Nosotros estamos bajo bendición. Bajo bendición. Nuestro cuerpo a veces se cansa, nos enfermamos, padecemos, hermanos. Pero eso no quiere decir que estamos en maldición. En ningún momento. Conociendo la palabra de Dios. Y le digo, yo veo una gran bendición. Porque si mi mamá no hubiera tenido el seguro que tiene, como la están atendiendo con grandes máquinas y la están, hermano, qué bendición he visto yo. Cómo los doctores la atienden. Yo veo una bendición y ella mira otra cosa. ¿Qué es lo que vemos? ¿Por qué le cuento esto? Es porque depende de nosotros cómo miremos, hermano, las necesidades de las personas, cómo nuestros ojos de fe están. Así vamos a medir nosotros a otras personas. Entonces hay personas, le decía, que mienten con tal de quedar bien con las otras personas. Le dice, el Señor la va a sanar y la va a levantar. Y si en los planes de Dios está que ya pasó su tiempo y que esa persona le va a tocar partir, ¡wow! Y de repente la persona muere y nosotros como ministros quedamos como mentirosos, hermanos, por no conocer los propósitos de Dios. Qué interesante es eso, saber nosotros que Dios hace milagros, pero de repente oímos la voz de Dios fuertemente. Dile que lo voy a sanar y lo voy a levantar. Aleluya. ¿Qué diferencia? Hermano, Dios te va a sanar y te va a levantar. ¿Cuándo? Solo dijo Dios que te va a sanar y te va a levantar. Pon tu fe en esa palabra. Y el Señor lo levanta porque el Señor habló y lo sana. ¿Qué diferencia? Pero si nosotros no sabemos nada, Dios no nos ha dicho nada, y nosotros queremos aplicar la acción de fe, que digamos nosotros, hermano, yo tengo fe y Dios no va a echar a tierra estas palabras. Vas a ser sano. Entonces son palabras nuestras, no son palabras de Dios. Entonces nosotros debemos de tener cuidado en no mentir. ¿Por qué razón? Se hiere la fe de muchas personas. De repente, hermano, la persona muere o algo sucede, la fe de aquella persona queda herida por nosotros no tener una buena conciencia en lo que hablamos. Entonces nosotros como ministros, ministras, hermanos, ministras como ministros, porque de eso se trata estos estudios, que nosotros aprendamos para servir en la casa de Dios y enseñar, es que nosotros tengamos esa capacidad y ese equilibrio, que nosotros, si no tenemos una palabra de Dios, ¿qué hagamos? Hermanos, digamos lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Leamos las promesas que están en la Biblia para las personas. Entonces ahí vamos a aprender lo que es la integridad. Pecados sexuales. ¿Cuántos pecados sexuales, hermanos, vemos en la iglesia? Las redes sociales están llenas de malos testimonios, pecados sexuales en la iglesia. Personas que hicieron algo y quieren servir y quieren exigir servir en el ministerio, hermanos, siendo un mal testimonio. Entonces debe de haber un tiempo donde nosotros tratemos de entrar. Sí, claro, como dijo un hermano, antes dijo, y me llamó la atención esta palabra, yo fui un pecador, pero conocí a Cristo. Yo hice muchas cosas. Si me van a juzgar, ponga la fecha usted, el día que usted se convirtió. Si me van a juzgar de 1900, digamos, se convirtió en el 2000. Del 2000 para abajo, díganme todo lo malo que yo fui. Pero del 2000 para acá, si yo dije un mal testimonio, entonces, claro, sí me pueden decir que he fallado a Dios. Pero si me van a juzgar antes, no me lo pueden decir, porque antes yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Era un pecador. Hoy tengo una vida nueva en Cristo. O sea que sí, nosotros pudimos haber sido lo más malo. Por eso, hermano, primera de Pedro, que leíamos. Porque nosotros pudimos llegar a cometer grandes errores. Pero conocimos a Cristo. Ahora, la ética cristiana nos desafía a mejorar nuestra manera de vivir
nuestra manera de vivir. Lo invito a que vaya a primera de Juan 2:6, que abra su Biblia en primera de Juan 2:6. La ética cristiana nos desafía, hermanos, nos desafía a mejorar nuestra manera de vivir, porque nos demanda, hermanos, normas de santidad, esas normas de santidad que Cristo vivió. Y dice primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Oiga bien cómo dice. Muchas veces nosotros decimos, bueno, como yo también, me preguntan, ¿qué haces aparte de estar aquí en el trabajo? Voy a la iglesia. ¿Qué haces en la iglesia? Soy un líder y predico. Muchas veces decimos, soy predicador. ¿Verdad que así decimos? Soy predicador, soy servidor de la iglesia. Entonces ahí estamos diciendo, como primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Si nosotros decimos, yo soy un predicador, yo soy un ministro, debemos de andar como Cristo anduvo. Entonces, ese es un buen consejo. ¿Quiénes pueden vivir la ética cristiana? ¿Quiénes pueden vivir la ética cristiana? Solo la podemos vivir nosotros los que hemos conocido a Jesús. ¿Por qué razón? Porque es el Espíritu Santo el que da la capacidad para que nosotros lo hagamos. La ética cristiana no la puede vivir. Si nosotros ponemos, hermano, la ética del mundo y la ética de la iglesia, hermano, la ética del mundo cualquiera la puede vivir. Cualquiera. Mire, le cuento algo. Las compañías en este país, mire, ¿por qué mucha gente tiene su dinero debajo de la almohada? No sé si alguno de ustedes tiene su dinero debajo de la almohada. Porque los bancos quiebran, dice. Y los bancos, dicen, se van a quiebra y ya no pagan. Y es una ley. Se van a quiebra y le roban el dinero a muchas personas y esas personas no pueden recuperar su dinero. Cuando un banco ya está a quiebra, avisan. Tal tienda está en quiebra. ¿Y qué es lo que hacen? Por ejemplo, en Sears yo compré unas llantas y me dijeron, mire, usted va a venir a arreglarla cada vez que se le ponche. A los días habían cerrado, se me ponchó la llanta. ¿A dónde llevaba? ¿A dónde llevaba? Así está la ética del mundo, en las empresas, en las compañías. Dígame cómo está la ética en la iglesia católica. Si usted lo mira, cierta persona, sacerdote o lo que sea en la iglesia, comete un error sexual contra niños, contra personas, lo mandan para otro lugar, para otro pueblo, a seguir ministrando en otro lugar. Y muchas veces en la esfera de la iglesia cristiana también sucede eso, a otro lugar donde nadie sabe. Entonces, hermano, a veces podemos decir nosotros, y por eso este estudio, tiene que haber una diferencia entre la ética del mundo y la ética de la iglesia. Tiene que haber una diferencia. ¿Quién da esa diferencia? Esa diferencia la da el Espíritu Santo. Él es el que da la capacidad para que nosotros podamos ser unas personas de buen testimonio. Los invito a que abran Romanos 8, 5 y 6. Romanos 8, 5 y 6. El apóstol Pablo explica esto que yo les acabo de explicar. Que el Espíritu Santo es el que obra en nosotros para que lo podamos hacer. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, el que nos da la capacidad es el Espíritu Santo. Entonces, la sociedad, entendíamos que la ética en la sociedad, hermanos, en realidad no hay una diferencia, se puede decir tenerla, como les explicaba, en las compañías grandes, se van a la quiebra y escuchaba, fíjese que hay un libro que estuve escuchando de John Maxwell. Ese libro estaba escuchando y él relata todos los problemas que hay con la ética en la sociedad. Dice que en el mundo de las compañías los seminarios de ética no les interesa. ¿Por qué razón? Porque tienen que cargar como una balanza. Si yo soy un hombre con ética
no voy a poder llevar mi negocio a grandes ganancias. Entonces, así está la sociedad. Así está la sociedad. Entonces, una gran pregunta sería, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? Si lo que dice el mundo es lo correcto, la otra pregunta sería, ¿quién determina qué es lo correcto? Oiga, qué interesante sobre la ética. ¿Quién determina qué es lo correcto y qué es lo correcto? Y esto me llamaba mucho la atención. Nuestra sociedad, hermanos, no puede. ¿En quiénes cae la responsabilidad, hermanos, sobre la ética? En nosotros, en los ministros, en la iglesia cristiana. Le cuento algo se lo puedo explicar sobre la sociedad, algo que me admiraba hace poco y se lo cuento porque me impactó. Un ejemplo, si fuera la sociedad que determina lo que es ética, me encontraba dejando a mis niños en la escuela. Tengo 3 niños y van a la misma escuela. Y cuando llego, encuentro al director de la escuela con unas antenitas, su camisa rosada, con una faldita. Él es el director, con una faldita y con unas alas de mariposa. Entonces, cuando yo lo vi a él, yo me impacté. Le dije a mi esposa, él es el director, ¿verdad? Sí, me dice, él es el director. Wow, digo yo. Él es supuestamente el que dirige a todos los profesores. Sobre quién recae la educación de todos los niños de esa escuela. Sobre donde les enseñan que ellos deben de decidir cuál es el sexo que ellos quieren elegir. Y se me vino a la mente lo que mi niño me decía meses atrás. Me decía mi niño, fíjate, me decía el nombre de la compañerita que tiene 10 años, igual que mi niño, que ella me dijo que ella había tomado la decisión de ser varón, de no ser niña. Y entonces cuando mi niño me dijo eso a mí me impactó, porque para mí, hermano, yo sé como usted que tiene niños pequeños, eso no se lo imagina que lo puede estar hablando su niño. Usted piensa que su niño va a estar hablando cosas de niños. Entonces cuando dijo eso, hermano, a mí me preocupó por agarrar la Biblia y enseñarle lo que dice la Biblia acerca de la sexualidad, acerca de lo que dijo Dios sobre el hombre y de la mujer. Entonces, ¿quiénes pueden determinar la ética? La sociedad no tiene la capacidad. Entonces, ¿quiénes pueden determinar? La iglesia con la palabra de Dios. Porque les decía, hermanos, que la ética cristiana va basado a la conducta de Dios, a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el mundo no puede darnos la definición de lo que es ética. ¿Qué es lo que van a enseñar? Fíjese de que hay un versículo bíblico que me gustaría leerles. Aquí lo tengo, Romanos 1:29. Romanos 1:29. El apóstol Pablo describe la sociedad moderna, sobre lo que yo les estaba hablando de la escuela. Sobre lo que yo les estoy hablando de quienes tienen la responsabilidad. Como cristianos evangélicos es nuestra responsabilidad, pero ¿tenemos la capacidad y la disposición de hacerlo? Esa es otra pregunta. Quiero leerles Romanos, ya tiene Romanos 1:29. Estamos en Romanos 1:29. El apóstol Pablo describe nuestra sociedad moderna con estas palabras. Dice Romanos 1:29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no lo hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. Eso es lo que les hablaba de la escuela. ¿Y por qué les hablaba de la escuela? Porque ellos son los que educan y los que le enseñan el carácter y la educación a nuestros niños. Entonces, ¿qué es lo que enseñan ellos? Hermanos, si ellos viven en unos placeres de desenfreno sexual y que les dicen, tú puedes tomar tu decisión del sexo que tú puedes elegir y de lo que tú quieras ser, ellos son los que definen entonces a las personas. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de estas personas, acerca de la sociedad sin Dios? Dice esto, estando atestados de toda justicia,
fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaños, malignidad, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo lo hacen, sino que también se complace con los que los practican. ¡Wow! Así está la sociedad. Entonces, ¿por qué llevamos al mundo? ¿Por qué vamos al mundo y hoy regresamos a la iglesia? ¿Por qué razón? Y va la pregunta. Y una pregunta, hermano. Una pregunta es, si es nuestra responsabilidad, si es la responsabilidad de los cristianos enseñar lo que es bueno y lo que es malo, la pregunta sería, ¿tenemos la capacidad para hacerlo, para enseñarlo? Wow, esto hermano, esto tiene que caer en nosotros. Yo no estoy apuntándolo así a usted, no. Juntos, aquí, meditándolo, nosotros, ¿tenemos la capacidad para enseñarlo? ¿Tenemos la disposición para hacerlo? A veces no tenemos el tiempo para hacerlo. Pero si recae en nosotros, hermano, ¿tenemos la capacidad para hacerlo? Y para mientras, vaya a Mateo 5:13. Vaya a Mateo 5:13. Y se lo voy a leer para mientras que usted llega. Y esto tiene que en realidad movernos. Esta enseñanza tiene que movernos a nosotros. Jesús dijo que somos la sal de la tierra. Pero si la sal pierde sus propiedades y no cumple su función, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Qué quiere decir? Que si es nuestra responsabilidad y somos la sal, pero si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Quiere decir que si nosotros nos comportamos como se comporta el mundo, como lo que enseña el mundo, es que en realidad, hermanos, perdemos, hermanos, ese sabor, perdemos esa función y no servimos para nada. ¿Por qué razón? Porque nos comportamos como el mundo. Entonces debe de haber una diferencia, ministros de la palabra de Dios que enseñan. Debe de haber una diferencia entre lo que hace el mundo y lo que nosotros hacemos. Debe de haber un cambio entre lo que nosotros enseñamos. Fíjese de que me dijo, y le voy a contar quién fue lo que me lo dijo hace muchos años. Me lo dijo el hermano Pablo Fonseca. No está aquí, ¿verdad? Me lo dijo sin querer, me enseñó lo que era ética y me regañó sin que él quería. Él, con toda la amistad que tenemos, me dio un consejo. Veníamos nosotros de una vigilia, de las vigilias que hace el pastor Ragazzoni para 31 de diciembre. Y yo tenía una ven previa que caben 8 personas, creo que caben en la previa, pero veníamos 16. Y venían 4 niños sin cinturón. Y nos para la policía. ¡Ay, ay, ay! Oiga bien. ¿Qué le dijimos a los policías? ¡Qué vergüenza! Somos cristianos y venimos de la vigilia. Oiga bien. Y los policías tuvieron compasión. Niños sin silla. Pequeñitos, tiernitos. En una ven con 16 personas, uno encima de otro. Venían personas atrás en el baúl. El policía nos deja ir y vamos dando gracias a Dios. Gracias, Señor, porque tú nos libraste. Y le cuento el testimonio al hermano Pablo, ¿verdad? Fíjate, Pablo, te voy a contar un gran testimonio. Y me regañó, me dijo, no es bueno, hermano, porque usted sabe que eso es contra la ley. Traer más personas de lo que dice la capacidad del carro y traer niños sin su silla, eso es en realidad no tener cuidado con las personas. ¡Wow! Hoy que estaba aprendiendo eso, me acordé, porque daba el ejemplo que muchas veces nos decimos nosotros cosas que son malas, pero Dios me ayudó. Y salimos diciendo, y dice esta enseñanza, es que Dios me ayudó a salir de eso. Y sabiendo nosotros que hemos actuado mal. Entonces yo me recordé de esa vez que dije, Dios me ayudó. No, yo venía infringiendo la ley. Yo no venía haciendo lo que es correcto. Y venía diciendo, escudándome, soy cristiano y venimos de la iglesia. Como que quien dice que los que venimos de la iglesia somos buenas personas, pero a veces nos estamos comparando al mundo porque estamos actuando como el mundo actúa. Entonces, para salir de este punto, Jesús dijo, somos la sal de la tierra.
y guárdalo en su corazón esto. Pero si la sal pierde su propiedad y no cumple su función, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y esta pregunta va para su corazón. ¿Estamos perdiendo nuestra capacidad de ser sal? Wow. Y eso, guárdelo usted. Entonces, y tome la palabra, y tomemos la palabra, y seamos sal, como lo dice la Biblia. Les hablaba sobre los malos testimonios de la iglesia anteriormente, porque nosotros cuando estaba hablando, dándole la lista de falta de ética, les hablaba de los malos testimonios. Un hombre dijo esto: los pecados de los cristianos han debilitado el poder de la iglesia. Y esto, hermano, fíjese de que dice la palabra de Dios que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Y muchas veces nosotros sabemos, mire, cuántos demonios no han tratado de oponerse a que el evangelio no se predique. No han podido, porque el infierno junto no puede impedir que se predique el evangelio. No puede impedirlo. Pero nosotros podemos ser de mal testimonio y hacer que muchas personas no lleguen a Cristo por nuestro mal testimonio. Está llena, la internet está llena de malos testimonios y la gente no quiere ir a la iglesia por los malos testimonios. Y este hombre es de Cipriano, muy conocido, dijo esto: los pecados de los cristianos han debilitado el poder de la iglesia. Los malos testimonios. El tema es muy extenso, es muy intenso. Otro punto muy importante, solo se lo voy a pasar rapidito, es sobre los valores ministeriales. En la iglesia, hermanos, la cabeza de la iglesia es Cristo. Dice Colosenses 1:18, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Este es Jesús, Él es la cabeza en la iglesia. Es prioridad del obrero permanecer fiel en cualquier circunstancia, lugar, momento, sin anarquía o desorden en la función ministerial. Los pilares entre los valores comunitarios, un ministro de la palabra de Dios. ¿Cuáles son estos pilares? Confianza, honestidad, honradez, integridad, respeto. Esos son los pilares, hermanos, de los valores ministeriales. Como unos ejemplos: confianza. Debemos de nosotros de dar confianza, de ser honestos, honrados, integridad, respeto, servicio. Y es un tema muy bonito. Estamos ya finalizando por el tiempo. Como conclusión, hermanos, con una pregunta: para ser ejemplo a nuestra iglesia, como lo fue Jesús para sus discípulos y para su generación, como lo fue el apóstol Pablo para la iglesia y los líderes del tiempo, de su tiempo. Nosotros debemos de ser ejemplos como lo fue Pablo para todas las iglesias, para los líderes de su tiempo. El ejemplo como lo fue Jesús para su tiempo. Hermanos, nosotros nos debemos de convertirlos en esos líderes. La iglesia necesita ver a sus ministros que sean modelos de una vida cristiana. Nosotros, entonces, en nuestro caso, en nuestro ministerio, nosotros debemos de ser ejemplos. Debemos de ser modelos de ministros, como ministros de buen testimonio. Entonces, lo voy dejando con eso. Ahora la sociedad sin Dios necesita desesperadamente, hermanos, tener un cambio. Por lo que yo les contaba, cómo está la sociedad. Ellos necesitan tener un cambio, pero la iglesia debe de darle esa salida, porque el mundo tiembla, el mundo se descarrila, hermano. Hermano, les decía de que la ética de los presidentes, de los que dirigen los países, está basado en trampas. Ellos están cansados de todo eso. Entonces la solución es la iglesia, pero nosotros como ministros debemos de ser de un buen testimonio. Y así que lo invito a que cierre sus ojos y le vamos a dar gracias a Dios por este tiempo de aprendizaje. Cierre sus ojitos, dígale: Señor, dame de tu gracia. Ora, Señor, dame de tu gracia, dile, para poder ser un buen ejemplo,
Porque la iglesia no será ejemplo a menos que sus líderes sean modelos para los miembros de su congregación. Que nosotros seamos modelos para los miembros, hermanos, de nuestra congregación. Señor, gracias. Ayúdame, Señor, a ser un buen ejemplo en la iglesia, en mi célula, en mi trabajo. Si hay alguien que va a la escuela, en la escuela, Señor, ayúdame, Señor, a conocer lo bueno y lo malo, a saber, Señor, lo que es bueno hacer y lo que es malo hacer, y no hacer cosas que parezcan ser buenas, pero son malas. Señor, ayúdame a poder distinguir entre el bien y el mal, y a poder ser un buen ministro, Señor, sirviendo, predicando, enseñando, Señor, tu palabra, hasta que tú me permitas, Señor, estar en esta tierra. Señor, gracias, gracias, Señor Jesús. Amén y amén.